Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque estamos en el mejor lugar, que es en tu presencia, adorándote, Señor, y exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Creo que escuché un murmullo que dijo bien, pero creo que fue un murmullo nada más. Vamos a compartir ahora el tiempo de diezmos y ofrendas, y para esto quisiera que leyéramos juntos un pasaje que está en Salmo 50, versículos 14 y 15. Usualmente estamos más relacionados con el versículo 15, pero el versículo 14 es importantísimo también, como cada versículo de la Biblia, como cada punto y cada coma de la palabra de Dios. En esta versión de la Biblia de las Américas dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Como el orden, ¿no?, de prioridades es tan importante, porque primero honramos a Dios, lo alabamos, le damos sacrificio de acción de gracias, y cuando invoquemos su nombre, Él va a responder y nos librará, y incluso acá dice que nos honrará. Este es el maravilloso y el ilimitado amor de Dios para con nosotros, sus hijos, de que nos da la posibilidad de agradecerle, de tener una relación con Él, de ser cercanos a Él, y Él no es solamente un bombero que nos soluciona los problemas, sino que es una persona con la cual podemos tener una relación y podemos agradecerle y honrarlo y dar de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Amén. Así que ahora vamos a orar y vamos a hacer esta primera parte, a dar con acción de gracias, con alegría de corazón, porque es a lo que a Dios le agrada. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta palabra que vos nos prometés, que nos librarás y nos honrarás. Pero primero que nada queremos darte gracias, Señor, a través de estos diezmos y estas ofrendas, también de las ofrendas sacrificiales, Señor, que son nuestros votos, Señor, nuestras promesas hacia vos, Señor. Queremos honrarte y darte toda la gloria, Señor, sabiendo que vos sos nuestro proveedor, sabiendo que vos estás siempre cercano a nosotros. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir este tiempo con ustedes, compartir algo de lo que Dios me ha hablado, y quisiera que antes de eso pudiésemos orar juntos. Amén. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde. Disponemos nuestros corazones, nuestras mentes y todo lo que somos a recibir tu palabra, a poder llevarla a la práctica, Señor, que no seamos solamente de los que oyen, sino que también podamos llevar adelante todo aquello que vos nos mostrás, todo aquello que vos nos enseñás. Te damos gracias por el privilegio de estar hoy en este lugar y te queremos entregar toda nuestra atención, todo
toda nuestra capacidad de oír, de escuchar, Señor, para recibir lo que viene de vos. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche seguimos con esta serie en la cual el protagonista es Jesús, y hoy de lo que vamos a hablar es de sus pasiones. Son muchas, pero el Espíritu Santo me resaltó 3, así que vamos a ir a esas. Pero antes de eso, el Espíritu Santo me recordaba, hace muchos años, fui de excursión a la ciudad de Rosario, y en el Monumento a la Bandera hay una llama votiva, una llama que está encendida y que no sé quién, pero alguien se ocupa de que nunca se apague. Y el Espíritu Santo me hacía un paralelismo, como Jesús es esa llama que nunca se apaga. Sus pasiones, lo que para él es valioso, era valioso hace 2000 años y sigue siendo valioso hoy, Y él quiere que nosotros también tomemos de esas pasiones, de eso que a él tanto le importa, tanto le pesa, tanto lo carga en su corazón, y que lo podamos sentir, no solamente sentir, sino poder vivir vidas que vayan en dirección a esas pasiones que Jesús tiene. Es como una antorcha que se pasa de generación a generación. Lo podemos ver en la Biblia. Lo vieron nuestros padres en la fe, lo podemos ver nosotros y también nuestros hijos. Que hay cosas que a Jesús, le resultaban extremadamente importantes. Que él no podía quedarse en paz, no podía quedarse en silencio ante esas situaciones, ante esas cosas que a él le generaban como un ardor eterno, algo que lo encendía y que lo motivaba cada día. Amén. Y como muchos de nosotros, tenía ese fuego interno, como les decía, que lo motivaba a hacer y decir como ninguno en la historia hasta su momento lo había hecho. Ahí hasta ese momento hubo profetas, hubo maestros, hubo personas, pero lo que Jesús sentía es único. Y ya es algo que nosotros también podemos experimentar con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y hoy quisiera que pudiéramos repasar rápido 3 de esas cosas, 3 de esos aspectos que a Jesús, le cargaban tanto. Y que ese fuego que él sentía se pueda encender también en nuestros corazones. Amén. La primera cosa que el Espíritu Santo me mostró es la pasión de Jesús por la casa de Dios. Quisiera que, si estás ahí, me acompañes con tu Biblia, o si no puedes escuchar Juan 2, versículos 16 y 17. Es un pequeño relato. Dice que Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y Jesús sentía un profundo celo, una profunda pasión por la casa de Dios. No solamente por el templo, sino por lo que representaba ese templo en esa época. Sabemos que previo a la cruz, todas las personas que querían tener un encuentro con Dios iban al templo en Jerusalén. Dios había dicho que no se hicieran altares en otro lugar, que si querían adorar fueran al templo que era de Él, que estaba en Jerusalén. Y Jesús llega a ese lugar y se encuentra con que había gente. Era como si nosotros acá tuviésemos gente que vende vacas, sería muy difícil porque no es tan grande la iglesia, o vendían palomas como vemos recién, y eran personas que hacían comercio con la fe, se aprovechaban de la necesidad de las personas y tenían su beneficio económico, todo dentro del templo de Dios, que era un lugar santo, era un lugar apartado para Dios. Y era también un lugar de refugio en los días difíciles. Era un lugar, como les decía, de tener un encuentro con Dios. Hay otro pasaje que dice que Ana, la madre la madre de Juan el Bautista, Ana es la madre de Samuel, va a la presencia de Dios en el templo y ahí descarga
sus preocupaciones, sus angustias, y Dios después la bendice con la vida de Samuel. Cómo ese lugar, que era tan importante y tan trascendente para la cultura judía, se había convertido en un lugar de comercio, en un lugar de transacción económica. Era como ir al mercado, al bazar, como los bazares que tienen en Medio Oriente, no como los que tenemos nosotros, un lugar de transacción económica. Y eso a Jesús no le agradaba. No le agradaba en esa época y no le agrada hoy. No, a Jesús no le agrada, y a nosotros tampoco nos debería agradar, que la presencia de Dios sea rebajada a algo como eso, a una transacción económica, emocional. Dios es dueño de todas las cosas, incluso de ese templo, incluso de cada uno de los animales que estaba ahí. Y a eso a Jesús le ardía, no le agradaba. Por eso llega, y un versículo anterior dice que se hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos los mercaderes. Porque a Dios le importa nuestra vida, le importa nuestra alma. Por eso después también Jesús les dice: tiren abajo este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y un judío le dijo: este templo llevó 46 años construirlo, Y Jesús se refería a su vida, a su cuerpo, y también a nosotros. Cómo el edificio se reduce a la persona. Cuán importantes somos nosotros para Dios y cuántas veces negociamos con nuestra vida, con el pecado. Eso, creo que hay una relación entre nuestra humanidad y el templo. Nosotros sabemos por otro versículo que nuestras vidas, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros negociamos, como los judíos llegaban ahí y negociaban, y seguramente, como sabemos, son personas muy hábiles en el comercio, y quizá le pedían 5 monedas y no, te doy 4, o había algún tipo de regateo ahí, y nosotros muchas veces regateamos con el pecado, y vamos cediendo, y hay un paralelismo, hay una relación tan directa, ¿no? de cuánto honramos a Dios en nuestra vida, y cómo honramos a Dios en el templo, cómo honramos a Dios en este lugar. Por eso tengamos cuidado y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir esa pasión que Cristo tenía por la presencia de Dios, que Cristo tenía por el templo, por ese lugar santo, tan especial, tan único que era para ellos. Amén. Es como si con esa actitud Cristo nos dijera: que no hagamos negocio con lo de Dios, ni tampoco con Dios. Por eso, al momento de diezmar, de ofrendar, lo ideal sería que no pensemos: bueno, yo le doy esto a Dios y Dios me va a dar algo a cambio. Es como decíamos recién, es una ofrenda de gratitud. Y después Dios nos bendecirá como a Él mejor le parezca, en el tiempo que Él mejor le parezca, que siempre es el mejor para nosotros. Amén. Un segundo punto es la pasión de Jesús por Jerusalén y por Israel. En Mateo 23:37 hay un clamor de Jesús que dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y podemos pensar que la pasión de Jesús por Israel ha menguado, y no hay nada más lejos que eso. La pasión de Jesús por Israel sigue viva, sigue encendida, sigue presente. Estamos viviendo un tiempo como iglesia alrededor del mundo de que estamos cada vez más cerca del cumplimiento de la promesa, del regreso de Jesús. Y como nuestro pastor nos dice muchas veces, ver a Israel es ver los indicios de lo que está a punto de suceder. Y todo lo que ha pasado, ahora por ejemplo va a ser un año de ese último famoso y tan doloroso ataque que recibió el pueblo de Israel, y cómo a lo largo de este año se han levantado tantas personas a defender lo malo y decir que es bueno. Todas estas cosas que le han hecho el pueblo de Israel y justificarlo. Hay un pasaje que dice que va a llegar un momento en el cual
la humanidad va a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y estamos viviendo ese tiempo ya. La persecución del pueblo judío y el juicio que cae sobre ellos ante cada situación no se ha visto en siglos. Y podemos pensar en situaciones como pasaron hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, y tantas persecuciones que han tenido. Pero lo que está sucediendo hoy en día con el pueblo de Israel es algo a nivel global. En todos lados se levantan personas para maldecir al pueblo de Israel. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos sumarnos a eso. Tenemos que interceder, tenemos que orar por Israel. Porque cuando Cristo vuelva va a gobernar desde Jerusalén. No va a gobernar desde Jaboel. A mí me encantaría, pero va a gobernar desde Jerusalén. Y es el lugar donde Él va a reinar. Y Él ha escogido esa tierra. Y también nos escogió a nosotros, para que llegado el tiempo podamos vivir junto con Él en esa nueva Jerusalén. Y cómo ante esa situación nos podemos quedar pasivos. Creo que eso sería un error para nosotros como hijos de Dios. Teniendo tanta profecía, tenemos un libro completo en Apocalipsis que nos anuncia lo que va a suceder. Pasajes a lo largo de la Biblia, en Mateo, en Daniel, que anuncian lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Y es un tiempo en el cual tenemos que portar esa llama como si fuese una antorcha, enseñarles a nuestros hijos, aprender nosotros también del valor espiritual. No es un valor geopolítico, económico, es un valor espiritual de esa nación, de esas personas. Intercedamos, estudiemos las Escrituras. Con tantos discipulados que tenemos, estudiemos las Escrituras, porque ahí está la verdad. Amén. Y por último, el ardor y la pasión de Jesús por hacer la voluntad del Padre. En Mateo 26:39 hay otro pasaje muy conocido. Dice, y adelantándose un poco, Jesús cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y acá podemos ver el deseo original de Jesús de llevar adelante la voluntad de Dios, de llevar adelante este plan maravilloso por el cual nosotros estamos hoy acá. Porque sí, tenía su deseo, porque era 100% humano todavía en ese momento, de no sufrir, de no pasar las cosas que sucedió. Pero Él priorizó la voluntad de Dios. Él decidió morir a sí mismo y también entregar su cuerpo para que nosotros fuésemos justificados. Y cómo en ese texto tan cortito podemos ver que Él amaba hacer la voluntad de Dios por encima de su propia vida. Muchas veces a nosotros nos cuesta tanto venir un jueves, levantarnos temprano un domingo o hacer las cosas que a Dios le agradan. Y Jesús en ese lugar, en ese jardín en Getsemaní, Él entregó no solamente su voluntad, sino también su vida. Y nosotros como seguidores de Él, como creyentes, tenemos, con la gracia y el poder del Espíritu Santo, podemos hacer lo mismo. Podemos morir a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros deseos, por más válidos que sean. Y sí, nos va a costar y nos va a doler y va a ser difícil, pero está a nuestro alcance por la gracia de Dios. Y algo que acá Jesús hizo es que no negoció, le expresó su deseo. Dijo, si pudiera pasar de mí, pero que sea tu voluntad. No es que le dijo, que me golpeen un poco la espalda y quedamos a mano. Él dijo, que se haga tu voluntad. Y Él sabía lo que le iba a suceder. Y su corazón afligido, porque estaba angustiado en ese momento, sabía que había una sola voluntad, que era la del Padre, que era la que iba a dar fruto.
no la de Él. Y ya para ir cerrando, ¿en qué nos ayuda? Porque quizás podemos pensar todavía que las pasiones de Cristo, lo que Él valoraba, lo que a Él le generaba ese ardor, está lejos de nosotros, por los años, por nuestra condición humana. Pero si las pudiéramos hacer propias y vivirlas todos los días, nos ayudaría con nuestro discipulado, en la administración del Espíritu Santo, y a estar cada vez más cerca del corazón del Padre. Y a vivir también la vida como Cristo la vivió, con tantas victorias, viendo la mano de Dios de manera sobrenatural tantas veces como podemos ver en la Biblia. Si pudiéramos tener una comprensión total del valor del templo, de la presencia de Dios en nuestras vidas, comprenderíamos que debemos cuidar no solo este edificio, sino de honrar a Dios en nuestras vidas, con nuestros cuerpos, como les decía recién. ¿Vieron cómo hay las pasiones de Cristo se reflejan y tienen un correlato con nuestra vida diaria? También cuando entendemos el valor real de Israel en el plan de Dios, nos resultaría más fácil anhelar su venida. A veces nos pasa que todavía tengo ganas de ir a vacaciones, tengo ganas de conocer este lugar, o quiero comprarme tal cosa, quiero construir mi casa. ¿Y si Cristo volviera antes? ¿No es más valioso Cristo? Si pudiéramos comprender ese valor espiritual que tiene Israel, nos sumergeríamos todavía más en sus palabras, profecías, y dimensionaríamos, si fuese posible, porque a Dios no lo podemos dimensionar, lo poderoso y omnisciente que Él es, que Él conoce cada una de nuestras vidas. Y que me gustó, si pudieron venir el jueves pasado, si no me equivoco, Maxi pasó un video comparando el tamaño del universo. Son videos que a mí me encantan, yo soy un poco nerd en ese sentido, me encanta eso, y lo grande que es el universo, lo increíblemente vasto, no alcanza una vida humana para recorrerlo, y de todo eso Dios vio la tierra y vio nuestras vidas y nos escogió. Y aún a veces no nos entregamos del todo a Él. Y ya por último, y ya para ir cerrando, guardar el celo por hacer la voluntad de Dios, como lo vivía Jesús, nos haría cada vez más obedientes. Y en la obediencia está la bendición. El sacrificio de Jesús trajo como resultado nuestras vidas hoy acá, y las de tantos millones de personas que lo han conocido en la historia y que lo conocerán hasta que Él vuelva. Por ese acto de obediencia, ese acto de sacrificio, ese acto doloroso que Él tuvo que pasar. No por su genialidad, porque Él era extremadamente sabio, más que cualquiera de nosotros, y podría quizás haber inventado otro plan, pero Él decidió ser obediente, decidió honrar la voluntad del Padre y llevarla adelante. Por eso ni los planes bien elaborados superan la obediencia a Cristo, la obediencia a Dios. Porque cuando somos obedientes a Él, Él abre su bendición de par en par. Y su bendición no solamente es económica, como muchas veces nos resulta tan fácil pensar, es eterna y, como les decía recién, tiene repercusión no solamente en el hoy, sino en las generaciones que vendrán. Amén. Así que quisiera que, ya para cerrar, que hagamos una breve oración. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y pensemos un poco en estos aspectos, en estas pasiones de Cristo, y en otras que seguramente el Espíritu Santo nos revele. Y que podamos tomar y vivir de la manera que Jesús le agrada. Señor, te damos gracias en esta tarde
porque tu pasión por hacer la voluntad del Padre en el Getsemaní nos trajo hoy hasta acá. Por ese sacrificio en la cruz, nuestros pecados han sido redimidos. Nos has limpiado. Y es por eso que podemos estar acá y decir esto que seguramente antes era indecible, decir que somos hijos de Dios. Y eso es por ese acto de obediencia, y es por la cruz. Y te lo agradecemos, Señor, y te honramos en esta tarde. Te damos gracias. Bendecimos también en esta tarde, Señor, el pueblo de Israel. No solamente los que viven en el Israel físico hoy en día, sino a cada uno de los miembros de Israel que están desperdigados en el mundo, Señor, los bendecimos. Ellos, Señor, son tu pueblo escogido y a nosotros nos injertaste, Señor. Gracias, Señor. Todavía no comprendemos el valor de eso y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lo revele, para que podamos tener un cada vez más completo entendimiento de tu plan, Señor. Y te queremos pedir, Señor, también que ese celo que vos tenías por el templo lo tengamos también nosotros. Por el templo físico, por este lugar en el cual nos reunimos, también por nuestros cuerpos, Señor, para honrarte, para no entregar nuestros miembros al pecado, Señor, y para vivir una vida que te honre, Señor. Te damos gracias porque el mismo Espíritu Santo que estaba con vos está hoy con nosotros, y también eso está disponible para nosotros, Señor. Queremos vivirlo, queremos experimentarlo. Te damos gracias porque sos bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque no nos salvaste para vivir vidas chatas y sin sentido, sino que nos salvaste para vivir una vida plena y abundante, conforme a tu voluntad, Señor. Te agradecemos y nos humillamos delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bueno. Muy bien, vamos a reunirnos en grupos para poder orar como cada jueves. Y siguiendo la directiva del Señor, me parece que haríamos bien en orar por las mismas pasiones que nos hablaba Mauro, orar por Israel, orar por la iglesia, pedirle a Dios esa capacidad que Jesús tenía de entregarse, ¿no? Como Él se entregaba haciendo la voluntad de Dios. Así que los animo a que nos podamos juntar y oramos y después cerramos con una oración.